Veíamos imágenes, fotografías realizadas en Italia, un lugar donde la COVID-19 precisamente ha golpeado bastante fuerte y donde todavía aún se sienten los albores de esta pandemia, no solo en Italia, sino en todo el mundo, pero bueno, este fue uno de los focos más importantes. Imágenes de Italia, y quiero conversar en estos minutos con uno de esos artífices, con el artista responsable de estas imágenes, que encierran también ese amor, que encierran también esos deseos, esas ganas de salir adelante, y igualmente se unen aquí la solidaridad, el respeto, la emoción, el cariño y el amor. Por tal motivo me voy directamente a través de Skype hasta Italia y quiero conversar con el artífice de estas fotografías. Aquí ya está con nosotros Luciano del Castillo, fotógrafo. Bienvenido, Luciano, a nuestra transmisión. Buenos días a todos. Muy buenos días. El saludo también importante para ti, el saludo bien grande para ti. Coméntanos, de cierta forma, sé que eres fotógrafo, has trabajado en diversos medios de prensa, en televisión, en prensa escrita, y de cierta forma tienes toda una vida dedicada a las fotografías y a los medios. Cuéntame desde tu punto de vista cómo ha servido, cuánto ha servido para ti mostrar estas fotografías al mundo en la pandemia que estamos viviendo hoy por hoy. Sí, como todo, gracias para la palabra. Yo comencé a pensar que nunca había pasado esto en mi país. Siempre había ido en otros países para hacer reportajes sobre guerras, sobre problemáticas, terremotos y cosas así. Y nunca pensé que eso podía pasar en mi país y en todos los países, cambiando completamente la vida de las personas. Inmediatamente imaginé que lo primero de un fotógrafo es enseñar a la gente lo que está pasando. Pero verdaderamente ha sido difícil para todos al inicio entender bien de qué se trataba, porque esa enfermedad es una enfermedad nueva, es una enfermedad que nadie conocía y se hacían hipótesis. Y así hemos pasado de un momento más tranquilo, donde se decía, bueno, cerramos la universidad y el trabajo, pero la vida sigue normal. Pero después de una semana hemos visto que como ha explodido ese virus en Italia, en Codogno, en poco tiempo se ha difundido en toda esa área. Y hemos necesitado de cerrar esa área, llamándola área roja, a donde la gente no podía entrar y salir. Y después, poco a poco, eso pasó a toda Italia porque teníamos que cuidar nuestra gente. Y entonces hemos creado una manera diferente de vivir entre nuestras casas, hablando con la gente de los otros balcones, terrazas y probando a sobrevivir con esos enemigos desconocidos. Luciano, desde su punto de vista, ¿cómo usted piensa que ha cambiado el papel de los medios a propósito de la COVID-19? Bueno, en los últimos años el trabajo de los medios había ya cambiado mucho con el digital y todo, pero en ese momento, con la imposibilidad de hablar directo con las personas, de encontrarse, el medio fundamental así han sido las videollamadas, las conexiones entre medios como Messenger, porque la mayoría empezó a trabajar de su casa en trabajo remoto, no sé cómo se dice en español, trabajo smart working en inglés. Y así ahora todo pasa a través de esas cosas. Pero fundamentalmente los medios tienen la capacidad con su periodista de contar y encontrar las historias todavía en el web, todavía en otra parte.
¿Cómo ha sido el recibimiento de los equipos médicos que están todavía hoy por hoy en Italia brindando sus servicios, de los equipos médicos cubanos? ¿Cómo se ha recibido? ¿Cuál ha sido el impacto de estos servicios que Cuba desinteresadamente le ha enviado a Italia? Bueno, son dos las cosas de decir sobre eso. Lo primero es que llegó en Italia un equipo de médicos realmente muy buenos, que han trabajado en todos los mundos y entonces sabían cómo tratar la pandemia, y eso ha llevado a los italianos la confianza de saber que no estamos solos, porque después que la Italia, por primera nación en Europa, se ha cerrado y ha dicho a la gente, a su propia gente, de quedarse en casa, la Europa mediamente no ha contestado en la misma manera de ayuda. Y entonces, cuando los médicos cubanos han venido de nosotros, ha estado primero por la capacidad del equipo, pero igualmente por la esperanza de la gente, porque hemos tenido un momento que estábamos confundidos, como abandonados, como solo en eso, luchando con un enemigo que no se conoce. Y entonces ha sido muy bueno. Y la gente ahora, allá donde están trabajando, lo quiere mucho. Ayer vi una bella noticia que los niños esperan a los médicos que van a trabajar para saludarlos toda la mañana, y la gente está con el corazón abierto. Eso es maravilloso. Ejército de paz, de médicos, son siempre mejores de los ejércitos armados. Cómo no, esta semana comienza a levantarse la cuarentena en Italia. Coméntame desde tu visión cómo crees que se está llevando a cabo todo esto y a qué lugar piensas ir en cuando tengas la oportunidad de salir de casa. Bueno, hoy es el primer día y ya hice un reportaje esta mañana temprano sobre la posibilidad de hacer los funerales, porque habían suspendido todas las cosas, que las misas, los funerales, todo que la gente puede compartir. Y hoy hice por la primera vez un funeral con los parientes que iban a enterrar su propio amores. Y eso es muy bueno, porque tú sabes, está la gente y casi 30.000 muertos en 2 meses. La mayoría no pudieron estar con sus parientes porque no se sabía cómo poder sanificar todo. Y tú puedes imaginarte que estar enfermo, solo, y saber que vas a morir, y de parte de tus parientes no poderte enterrar, es una cosa muy, muy mala. Yo ahora haré las cosas con cuidado, porque el peligro más grande de la pandemia es la euforía. O sea, no es que después de esos meses que la enfermedad se va bajando mucho. Ayer hemos tenido los muertos menos de todo ese tiempo. Significa que la pandemia ha terminado. Hay que tener un comportamiento siempre socialmente de distancia, limpiarse, utilizar las cosas como medio público en manera inteligente,
y no pensar todo ha terminado y vamos a tomarse una cerveza, vamos a hacer fiesta, no, porque hasta que no tenemos una vacuna, hasta que no tenemos una cura, no podemos decir hemos ganado esa guerra. Ahora hemos ganado una batalla, pero no sabemos cómo va. Precisamente seguir tomando las medidas de prevención, porque ahora que pensamos que ya se levantó la cuarentena y podemos salir todos a la calle, pues ahí está precisamente el peligro. Luciano, y que sirva esto que estás haciendo, que sirva estos reportajes, estas fotografías de cierta forma como un homenaje para ese dolor que no se puede sentir si no te toca a ti de haber perdido un familiar, de haber perdido un ser querido. Pues entonces que sea ese tu granito de arena, un apoyo más para de cierta forma brindarle un homenaje a estas familias que perdieron algo preciado en su vida y también sentirnos hermanados por este dolor. Claro, es muy importante, es muy importante. Yo siempre, ahora hablo de Cuba porque yo quiero mucho Cuba y la gente de Cuba. Yo soy muy cercano a los cubanos siempre y a la capacidad de ser familia. Eso que tú dices es muy importante. Y yo personalmente he perdido la madre de mi esposa, y entonces creo que el 70% de la gente en Italia ha perdido una persona en esa enfermedad. Y entonces tenemos que estar cuidado mucho. Pensamos a toda la gente que está luchando en ese momento y que arriesga la vida diariamente, como los médicos, los enfermeros, los sanitarios, y que ellos deben salir de casa por ayudarnos. Nosotros, si podemos, quedámonos en casa hasta que no se sabe lo que va a pasar. Yo lo sé, entre un rato será el verano y tenemos playas maravillosas. Normalmente a ese tiempo estábamos ya yendo a la mar, haciendo cosas. Hay que quedarse unos meses más, porque si no, eso recomienza otra vez a ser peor. Cómo no, pues muchísimas gracias a Luciano del Castillo, fotógrafo italiano, que siga realizando esa labor. Te esperamos por acá cuando decidas también compartir otras fotografías, otro sentir de los italianos directamente desde Santiago de Cuba y de Cuba. Nosotros continuamos, quédate en casa.